Tenemos un programa en el cual vamos a tocar la actualidad económica desde un punto de vista que creo que os puede gustar. Como siempre, hoy tenemos a Marta Díez. Buenos días, Marta. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Es socia directora de soluciones de inversión en ATL Capital. Vamos a preguntarle un poquito cómo ve la situación macro, que nos dé la perspectiva desde ATL. Y luego en la segunda parte, después de que volvamos de la publicidad, tendremos la compañía Aparcados, que nos van a hablar de cómo está, bueno, pues el sector de los parkings, qué especialidad tiene dentro de ese sector esta compañía. Y vamos a empezar, Marta, si te parece, con las cuestiones macro, ¿no? Que estamos viendo que ahora hay como, no sé, yo creo que hay duda en los mercados y te explico un poquito por qué. Me voy a extender una pizca porque ayer se empezaron a sacar ciertos gráficos de datos adelantados que puedan anticipar que puede haber una bajada de la inflación, ¿no? Se hablaba de los costes de los semiconductores, el transporte de los contenedores, de las materias primas y, por otro lado, teníamos que los fertilizantes parece ser que también están bajando. Curiosamente todavía no se ha despejado el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero bueno, parece que están bajando. Entonces, empiezan a salir voces diciendo, si estos tres indicadores nos están adelantando de que puede ayudar a esa bajada de la inflación, ¿por qué sale ahora el Banco Mundial diciendo que nos vamos al fin del mundo? Desde Goldman Sachs, que creo que es su dirigente, o JP Morgan, en uno JP Morgan que ha dijo, sido. el Pues del huracán, ¿no? Se levantó un poco pesimista, pero igual hay veces que, como nos pasa a las personas, pues de repente, pues incluso nuestro estado de ánimo, pues que hayas dormido mal por el calor, hace que lo veas todo un poco más negro. Entonces, hay veces que hay que poner perspectiva. Entonces, bueno, la buena noticia efectivamente es que parece que las expectativas de inflación bajan. Es verdad que ahora mismo pues todos los consumidores no lo notan porque tú vas al súper y ves cada vez subiendo los precios. La economía real siempre va un poco, va a su ritmo y, sin embargo, los mercados financieros adelantan esto y adelantaron con las expectativas de inflación. Siempre suelen adelantar los peores escenarios los inversores. Y ahora parece que al revés, lo que adelantan las expectativas de inflación, que se descuentan de los bonos ligados a la inflación, lo que esperan pues clientes que además, inversores que son institucionales, es que no, que media los próximos 5 o 10 años no van a ser tan altas las inflaciones. Es verdad que para el consumidor lo ve ahora, no pensando en 5 o 10 años, los inversores sí deben mirar a 5 o 10 años. En ese contexto sí, o sea, es decir, yo dentro de lo que veo, etcétera, sí, yo no digo que esta inflación la vamos a tener. Bueno, ayer leía una entrevista que le hicieron a un economista español cuando hablan de él, lo primero que dicen que fue uno de los que anticipó la crisis del 2008, no quiero dar nombres, pero lo pueden encontrar por ahí, donde decía que de aquí a, no sé si era el 2025 o 2050, los precios van a estar desorbitados. Y demás, ¿no? Y claro, tú me estás diciendo eso, que pensamos lo mismo, y digo yo no creo que los previos... Para ayudaros con nombres que tú has dicho, cuando, por ejemplo, de predicciones y darle el contexto justo a la capacidad que tienen de predicción las entidades más prestigiosas. Yo recuerdo, porque ya llevo muchos años de experiencia y recuerdo muchas cosas, que en el año 2008 los precios de petróleo alcanzaron llegaron casi al máximo que habían tenido históricamente allá por los años, la segunda parte de los años 70. Y bueno, pues se acercaron a precios de, 140, andaba por ahí. Y ahí el propio Goldman Sachs predijo que iban a llegar a los $200 el petróleo. Y fue ahí cuando tocó máximos y bajó. Y luego llegó hasta 30. Sí, o sea que todas las entidades predicen cosas. Yo creo que es verdad que los titulares además hacen que salgas en prensa y esto es un tipo de publicidad. No sé si es buena o mala que hagas una predicción, pero luego la gente se olvida de este tipo de cosas. Y entonces sales en la prensa. Pero lo cierto es que luego no llegó. Entonces, bueno, tampoco es inusual que el Banco Mundial prediga cosas que luego no se cumplen.
y los mercados financieros siempre descuentan el peor de los escenarios, así que esos titulares nunca le vienen bien a los inversores en el corto plazo. No. Pero justo el que no tiene miedo, a largo plazo, pues le va bien. Exacto, porque vamos a entrar un poquito en ATL Capital para que nos cuentes un poquito cuál es su trayectoria, dónde empieza, quién son los creadores a lo mejor venían de otras entidades y crearon ATL Capital, porque como siempre digo, no sabemos quién nos escucha al otro lado y conocer la historia de las compañías, pues quieras que no, también nos da esa confianza para decir, es que traen un buen track record, son profesionales, llevan años. Entonces, cuéntanos un poquito qué es ATL Capital. Bueno, ATL Capital nació en 2003, pero es verdad, tú lo has dicho muy bien. En realidad somos profesionales que hemos estado, la mayoría ha pasado por una entidad que se llama B Asesores, que ya no existe. Fue comprada por Morgan Stanley. Yo estuve trabajando con Morgan Stanley hasta el 2007, me quedé, pero en el año 99 fue cuando se compró. La entidad AB Asesores se creó en el año 89 y los profesionales y socios de esa entidad han creado luego otras entidades, entre ellas ATL Capital y en general los socios aunque vamos incorporando nuevos socios más jóvenes que siempre están muy bien porque nos ayudan con su forma de ver el mundo más actual, pues en general tenemos una media pues de 20 y tantos años. O sea que, claro, y hay incluso socios que tienen pues hasta 50 años de experiencia, porque tenemos un socio que todavía sigue en activo porque le gusta su trabajo, que tiene más de 70 años. Eso hay gente que no lo entiende. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero a mí me hace gracia, ¿no? Cuando la gente habla, es que si yo fuera rico, tuviera la famosa libertad financiera, dejaría de trabajar. Y digo yo, creo que te mientes a ti mismo. Siempre buscarías algo, aunque tuvieras un hobby, seguro que ese hobby intentarías de alguna forma profesionalizarlo porque le echarías horas, con lo cual se convierte en un trabajo. La diferencia es que seguramente ese trabajo te guste más que el que estabas haciendo. Entonces, que haya personas, pues entiendo, de cierta edad, que sigan trabajando, eso es bueno porque siguen aportando. Y además, en nuestro sector, que es el financiero, cuantos más años tiene, más historia sabes de los mercados, porque sabemos que se vuelve a repetir y es más importante y sobre todo de cara a luego poder ayudar a los clientes. Pues mira, ATL es eso, es una combinación estupenda entre gente con muchísima experiencia, algunos con más de 30 años, que no queremos decirlo porque ya dices tú, que yo no quiero decir ya cuánta experiencia tengo, que van a pensar que soy mayor y es que no, es que empecé joven a trabajar, combinada con gente muy joven que tienen el empuje, la energía, la ilusión, la pasión, la curiosidad y que están en el mundo de hoy, que ha cambiado mucho porque los mercados financieros han cambiado mucho. Fíjate que las compañías que eran líderes en los índices mundiales y en los fondos hace 30 años no son las que hay ahora. Entonces, incluso si existían, incluso si ya existían, eran pequeñas y no eran de las que hablábamos. Hace 30 años no hablábamos de Amazon, aunque la gente no se lo pueda creer. Y a lo mejor hablábamos de otras compañías que siguen existiendo como Cisco Systems, pero son menos conocidas porque fueron líderes, pero ahora pero menos. Sí, en aquella época estaba Apple, pero no era el Apple. No era el Apple de ahora, Exacto. Efectivamente. Bueno, una de las compañías que algunas sí se mantienen líderes y eso es, es increíble, pero es la excepción, es Microsoft. Microsoft estaba y Microsoft está, pero esa es la excepción. Lo normal es que haya siempre una evolución, siempre continua. Entonces, es una muy buena combinación tener la experiencia, porque tú ya has pasado por estas cosas como la predicción de que un petróleo se va a poner a $200 y que el mundo va a ir a algo horroroso y tú ya te das cuenta que no, que le va bien a los optimistas y que además de que sufren mucho menos les va mejor cuando son inversores. Es la realidad, de verdad, está comprobado. Además de eso, sí que es verdad que la combinación de la experiencia con gente que viene y pues cuando empezamos aquí fueron la gente joven los que incluso decías tú, ostras, me he dejado las llaves en casa y ahora qué hago, qué me pasa, no sé qué, y te decía la persona que yo tengo trabajando a mi lado que tiene 25 años menos que yo y hace 4 o 5 años para mí era un drama irresoluble, pero tú no conoces Globo porque te van y te las recogen y yo, ¿perdona? O sea, porque ahora Globo es muy conocido, pero cuando me lo contaba ella sí que lo sabía porque pedía cosas, pero yo no. Ahora, claro, Globo, ¿quién no conoce a Globo? Pero la gente joven
La conocí mucho antes que Pero- la gente que era más mayor. Pero fíjate, el matiz no es, yo conozco Globo, pero el servicio que tú me estás diciendo ahora, yo ese no le conocía. Ah, no, pues sí, tú pagas una cosa y te Y hacen, que y te van a casa a por tus llaves. Pues sí mejor que el cerrajero, te pues, ahorras un buen dinero. y eso se une con la experiencia de cosas que diría mi madre, ¿no? Que el que no tiene cabeza, pues tiene piernas. Pero en este caso no tenía piernas ni cabeza y entonces lo que tienes es dinero, pagas un servicio que es extra y te van y te recogen las llaves De- de tu casa. Dentro de ATL, exactamente cuántos servicios tenéis, ¿dónde tenéis puesto el foco? Mira, el servicio yo creo que es más importante y lo que es nuestra misión y tenemos verdadera pasión por ella es ayudar a nuestros clientes a que tomen decisiones inversoras buenas para conseguir sus objetivos vitales, para ayudarles a estar tranquilos de cara a su jubilación o de cara a la educación que le tienen que dar a sus hijos y van a tener dinero. O sea, que les, que les transmitamos que les hemos diseñado una estrategia de inversión, no tan preocupados precisamente de las noticias de más rabiosa actualidad, para que ellos sepan que van a poder tener el dinero cuando lo vayan a necesitar y entonces estén tranquilos. Yo creo que eso es nuestro punto más fuerte, bueno, pues, donde somos yo creo que muy, muy buenos. No digo que no haya otras entidades, que también hay otras entidades que lo hacen, que son buenos. Yo creo que nosotros somos muy buenos en eso. Es un servicio que tiene un nombre que se llama planificación financiera, pero básicamente es que nosotros conocemos a los clientes cuál es su estado, lo que quieren hacer con su dinero en el futuro, para qué lo quieren y luego después lo que hacemos es ajustar esos deseos y esos objetivos. Si las expectativas que se han creado son irreales, tanto por malas, a veces se piensan que pueden obtener menos rentabilidad de los mercados financieros de lo que pueden, como por buenas, porque hay gente que piensa que es factible y fácil tener 30% de rentabilidad estos 2 años, ajustamos, les explicamos cómo funcionan y entonces les hacemos un plan al plazo en que van a necesitar ese dinero. Incluso hay veces que nos encontramos, que hay personas que te dicen, yo es que voy a necesitar el dinero dentro de 6 meses que voy a comprar una casa, no tienes una inversión que me dé algo más que mi cuenta corriente que es cero y hay que decirle, no, pues segura no. Segura no. Si quieres disponer de este dinero dentro de 6 meses, igual tienes menos, sí, pero segura no. Entonces, ese es el ajuste de expectativas que les hacemos y ese es nuestro principal servicio, pero obviamente no es el único. Porque afortunadamente para ellos hay algunos inversores que tienen tanto dinero que tienen pocas preocupaciones. Son los menos, desgraciadamente. Ojalá hubiera muchas de esas personas. Yo deseo que haya muchos ricos, aunque Sí. hay gente que no. Yo sí que lo deseo, no Sí, veo mal, siempre y son el cuando... estigma. No, Y si algo bueno, va mal, hay que ponerle más impuestos. bueno, tampoco pasa nada porque pagan impuestos y algunos los pagan y de hecho los pagan, Sí. pero yo deseo eso, sobre todo si además hay nadie en particular, no se deja nadie atrás y todo el mundo lo pasa bien. Yo no veo malo. Y en muchos de ellos es por su trabajo y otras veces es suerte también. O sea, pero bueno, da igual, lo tengan donde lo tengan, lo tienen y yo me alegro mucho por ellos. O sea, y a esa gente que tiene tanto dinero, pues el servicio que les solemos dar es un poco diferente. No están preocupados por eso, lo que están preocupados más o menos es por ver, normalmente igual tienen más de una entidad, si pues, su agregado de sus inversiones tiene sentido, tiene lógica, si la vamos a preservar para futuras generaciones, ya no es si voy a llegar a pagarle los estudios a mis hijos, que sí. Ahí estaríamos hablando que le creáis un Family Office Sí, o algo parecido, sí, sin llegar a lo mejor a serlo, pero sí, es parecido. un family. Bueno, nosotros lo llamamos así por no confundir con otras entidades que son family office, porque nosotros tenemos más cosas y entonces nuestra forma legal de estar constituidos pues tiene una potencia mayor que una EAFI que pudiera hacer family office, porque tenemos gestora propia, etcétera, etcétera, que eso pues puede servir porque puede ayudarte a diseñar vehículos más o menos bueno, pues Sí, tenemos más crear flexibilidad. productos específicos para ese perfil. Sí, y entonces, bueno, pues no lo llamamos así, pero es eso, pero es un Vale. family office. Entonces, realmente, claro, los servicios que tú ofreces se adaptan un poco a cómo es el cliente y el patrimonio que tiene el cliente, efectivamente. Entonces, no le das exactamente el mismo servicio a un cliente que tiene muchísimo dinero que al que tiene Algo menos. menos, pero tenemos servicios para todos. A partir de un determinado patrimonio, es verdad,
Pero bueno, tenemos un mínimo, pero yo creo que es un mínimo que mucha gente que nos oiga dirá, sí, hombre, y a mí me lo dicen mis amigos, pero ¿qué dices? O sea, tenemos un mínimo de 300.000 euros y a mí mis amigas me dicen, pero Marta, ¿qué dices? Digo, bueno, ya lo sé, que es un mínimo que para alguna gente es importante, lo sé. Pero bueno, nosotros cuidamos mucho, dedicamos mucho tiempo y mucho cariño a eso. Y es súper triste decir que es verdad que salen poco las cuentas cuando el inversor tiene menos dinero. Aún así, sí que hemos hecho alguna excepción. No sé si es como lo de los abogados del pro bono, esto de los casos pro bono. Alguna excepción hacemos con algún cliente, normalmente porque nos viene referenciado por otros y entonces pues sí que le atendemos, aunque no tenga ese mínimo. Ok. Dentro de la, no sé si decir filosofía de inversión que podáis tener, sois value, tocáis todos los palos, porque sabes que luego en cada casa hay hacia un lado o hacia otro. Hay unas que son muy enfocadas, por eso lo decía, al value, y hay otras que digamos que son lo que yo llamo multitodo, que es que en función de cómo va la circunstancia, sí pueden tener value, pero eso no quita que a lo mejor tengan inversiones de X meses porque ven que hay una posibilidad de crecimiento en un sector y eso no quita que no dejen de seguir haciendo lo otro. Por eso Pues todo esto de lo que me hablas es más lo que hace nuestra gestora, ¿no? Nuestra gestora, cuando hay que distinguir entre lo que es, y es importante porque yo creo que hay muchos inversores españoles que lo confunden, porque pues aquí hay mucha reputación de algunas gestoras que fueron y son míticas, y hay confusión entre lo que es el trabajo de asesoramiento y el trabajo de gestión. Cuando tú asesoras, lo que tú haces es explicarle cosas a los clientes. Cuando tú gestionas, tomas las decisiones, te han delegado a ti totalmente eso, y entonces ahora sí que hablaría de cómo es nuestro estilo en la gestora, tú decides qué estilo vas a tener, ¿vale? Y va un poco por ahí por lo que tú estás contando. Cuando tú asesoras, tú puedes respetar y aún así, y irle muy bien a los inversores, porque lo que haces es intentar que no se vayan a los extremos y entonces tú intentas explicarles por qué, y cuando lo entienden, que normalmente lo entienden porque son gente lista, por eso tienen dinero, lo mantienen, si no, pues es más difícil y tampoco es tan difícil entenderlo, pues ya lo adaptan. Pero en lo que es la gestora, nuestro estilo, tú lo has definido muy bien, es más blend. ¿Por qué? Porque el estilo value, por comentarlo, a muy largo plazo, a larguísimo plazo, desde que se recogen datos, por ejemplo, para El Mundo, pues aunque a la gente le sorprenda, porque los últimos 15 años no ha sido así, pues gana, el value lo hace mejor. Entonces, de ahí toda su fama, de ahí que haya habido gestores icónicos que lo representan y son muy seguidos. Sin embargo, hay que tener mucho aguante para que esté 15 años un estilo haciéndolo muy mal, ¿vale? Y tú no quieras pasarte al lado oscuro, como digo yo, al otro lado, al otro extremo. Y cuando tú tienes una estrategia que es blend, que no tienes por qué pasarte a un lado o a otro, y funciona muy bien, no necesitas estar necesariamente en ningún bando. Pero es verdad que a veces nos adaptamos y sectorialmente y por estilos. Voy a poner casos concretos. Por ejemplo, en el 2008, después de la crisis financiera, lo lógico y lo hicimos es reducir el sector financiero y lo reducimos. En la crisis del 2020 y en la pandemia parecía que podía ser que fuera mucho más largo el plazo en que estuviéramos encerrados en casa. Iba a funcionar más un estilo de crecimiento de compañías, que todo era a través de Internet, y ahí sobreponderamos ese estilo. Cuando salieron las vacunas, volvimos a nuestro estilo, que es blend. Entonces, hay veces que matizamos los sectores y veces que matizamos los estilos. Nosotros nos adaptamos en función de la coyuntura, pero no somos de coger extremos ni en ninguno de las dos. Y entonces nuestro estilo es bastante blend en general, o sea, es ni un extremo ni el otro, pero sí tenemos capacidad para adaptarnos con sentido, con cabeza a la situación coyuntural que hay en cada momento. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí. Hay una parte que en este caso yo como planificador financiero sí que me gusta recalcar, que no sé si eso vosotros lo hacéis, que entiendo que sí. Es decir, por la general, cuando se habla del asesoramiento, se incluye la planificación financiera,
pero no sé cómo lo verás tú, no estoy hablando por vosotros. Digo en general, cuando tú ves la publicidad, un asesor financiero, que lo digo porque también lo soy, cuando hablan de planificación financiera, lo que está esperando realmente el asesor es que le llegue el cliente con la cantidad de dinero X y directamente invertirla. Y claro, para mí eso no es planificación financiera. Es decir, la planificación financiera en parte es lo que tú dices, que es lo que yo hago también. Es decir, no, cuidado, tú tienes unos objetivos vitales y para conseguir esos objetivos vitales vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Porque, bueno, se puede hacer con deuda, que es lo habitual, o podemos buscar productos o inversiones que te ayuden a complementar lo que te falta. Pero luego está la otra pata, es decir, una vez que dentro del ahorro, porque siempre tenemos que decir que tiene que ser dinero que no necesites para vivir, una vez que tú tienes ya establecidos esos objetivos vitales, que entre ellos puede estar la jubilación, ese otro dinero que te queda, ese remanente, yo es lo que llamo el dinero para las inversiones, pero para aumentar el patrimonio, que nada tiene que ver con esos objetivos, con los objetivos vitales. Con lo cual, entiendo que vosotros esa distinción sí que la hacéis. Sí, bueno, como te he dicho, nosotros lo que más hacemos, de hecho, es el servicio de asesoramiento, ¿vale? Entonces, hay una adaptación. Hemos hablado del servicio general para planificar y hemos hablado de que hay gente que no necesita planificar para sus objetivos porque, de hecho, les sobra. Y ahí, además, también nos adaptamos o respetamos poniéndole, creándole las expectativas correctas a los inversores, a aquellos clientes que efectivamente lo que quieren es ganar dinero por encima de la inflación para ese dinero que les sobra y traspasarlo incluso a sus generaciones. Y digamos que es incrementar el patrimonio, que es un objetivo que además puede tener gente incluso con patrimonios más pequeños. O sea que ahí es casi independiente. Ese es un matiz personal el que pone pues el cliente, ¿no? Y entonces ahí pues hay inversores más ambiciosos, inversores más conservadores. Lo que la gente tiene que saber, y es lo que les explicamos, es que va correlacionado con el riesgo que tú tienes que soportar. Entonces, un inversor que desee obtener una rentabilidad alta tiene que estar dispuesto a, si invierte en mercados líquidos y en productos líquidos, a soportar una volatilidad alta. Hay alternativas para aquellos, y cada vez va bajando el patrimonio, para aquellos que quieren tener una rentabilidad alta, pero lo de la volatilidad en los mercados líquidos lo llevan peor. Pero ahí lo cambian por iliquidez. Tú tienes instrumentos de mercados privados donde tú puedes aspirar a tener rentabilidades elevadas, ¿vale? De doble dígito, y también depende del tipo de producto. Y no soportas mucha volatilidad porque es como los inmuebles. Te compras una casa y entonces tú no ves fluctuar todo el rato tu valoración. La tiene, si tuvieras que salir al mercado tendría una fluctuación, pero tú no la ves, con lo cual sufres menos y entonces lo que haces es pues aspirar a una rentabilidad elevada en un vehículo que decides entre soporto volatilidad o asumo iliquidez. No voy a poder tocar este dinero en 15 años, en 10 años, depende del producto, en 5 años. Entonces, hay soluciones para todo el mundo. En el caso de que alguien tenga las expectativas muy distorsionadas, se le ayuda a poner esa sensatez o a explicarle los riesgos que asume si se quiere ir al lado más, porque uno se puede apalancar. Sí, O sea, sí. la gama de soluciones de inversión que te dan los productos y mercados financieros hoy en día es raya casi el infinito. Sí, O sea, sí. hay millones de índices que podría seguir y cientos de miles de productos para un inversor que no sea cualificado, no te digo para el profesional. Sí, sí, sí. Cientos de miles de... O sea, es verdad que algunos, pues tienes que ser un inversor más profesional o más cualificado para accederlo por regulación, Sí. pero que el regulador lo hace por tu propia protección, ¿vale? Eso dicen. Eso dicen, aunque cuando meten mucha letra pequeña, pues el inversor se cansa de leerla y entonces al final no sé si le ayuda o no, pero desde luego lo que pretende es protegerle, Sí, eso está claro. porque ahora de MiFID nos dicen que tenemos, cuando vas a atender a un cliente, aparte de lo que ya le estábamos preguntando, ahora hay que ponerle si quiere que sus inversiones sean socialmente responsables, etcétera. Con lo cual ahora le tenemos que explicar esa otra parte, poniéndolo fácil, como siempre digo. Pues sí, lo que pasa es que, claro, es evidente que hay un cambio en el mundo, que hay un problema climático importante y ahí el regulador está intentando que si el inversor tiene esa preocupación,
se vea reflejado en sus inversiones. Entonces, bueno, pues ahí habrá que explicarle más cosas todavía al inversor. El inversor siempre puede decir que no está interesado en esto, son opciones personales, allá a cada cual. Y nosotros hacemos eso, nosotros respetamos incluso los valores y los principios de cada cliente. Y si el cliente tiene unos principios éticos suyos, además, particulares, somos capaces, que es otro servicio que damos, de respetar ese principio ético particular en concreto que tiene ese inversor. O sea, porque podemos ver todo lo que hay debajo de cada una de las inversiones, por mucho que haya un vehículo que pone una especie de carcasa que engloba cosas. Pero nosotros, por supuesto, tenemos acceso a la cartera total de ese vehículo y si el cliente decide, pues a lo mejor el clima no le preocupa, pero le preocupan las armas, pues son las armas. O le preocupan otro tipo de valores distintos, pues yo que sé, más ligados a sus creencias religiosas. Nosotros ese servicio también lo damos, que no lo he mencionado, poder ofrecerle esa ayuda. Entonces, bueno, yo creo que si es para bien, no va mal. Aunque tengamos que explicar muchas cosas, no importa, está bien explicar cosas. Yo creo que el ejercicio de transparencia no está mal. Si es para bien, si se implementa bien, porque la regulación siempre es bien intencionada, yo creo. Si se implementa bien y no se tergiversa y no hay gente que se aprovecha, porque ya hay pues, denuncias de lo que llaman el lavado del verde, ¿no? El término en inglés es un poco que algunas gestoras han inflado lo que de verdad hacían, o sea, lo que hacían las compañías que no eran tan verdes ni tan bien intencionadas. Bueno, pero si eso se persigue, pues a lo mejor es una buena cosa, aunque tengamos que explicar eso. Y encima, el inversor siempre tiene la opción de elegir. O sea, que bueno, o sea, es que te informen y tú decides. Y eso es justo lo que yo creo que mejor hacemos, informar y que decidan ellos. Pues con estas últimas palabras vamos a ir terminando. Marta, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Recordaros, es socia directora de soluciones de inversión en ATL Capital. La página web es atlcapital.es, las 3 W siempre por delante. Ha sido un placer. Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos.